Empezamos en este tema 3 una parte de las matemáticas y de la estadística que es interesante y tiene bastantes aplicaciones en economía y en resolver algunos problemas que ahora comentaré, que es el tema de las sucesiones. Sucesiones es lo mismo que progresiones, ¿vale? Son dos palabras que son sinónimas, significan lo mismo. Normalmente yo voy a utilizar las palabras sucesión, ¿vale? Pero veréis que a veces aparecerán progresión, es lo mismo, ¿vale? Sucesión y progresión es lo mismo. Es un tema que lo vamos a ver ahora y ya no lo vamos a volver a ver, ni vamos a ver algo parecido, ni en este curso, ni en los cursos del año que viene, ¿vale? Es un tema que está así aislado, igual que hemos estudiado combinatoria y hemos terminado combinatoria, ahora vamos a estudiar sucesiones y es la única vez que se estudian sucesiones. Vamos a ver que hay varios tipos de sucesiones, algunas muy importantes, y nos van a permitir resolver problemas curiosos. Por ejemplo, el cometa Halley, que seguramente la mayoría os suena, ¿vale? Es un cometa, un cuerpo que va por el universo y ha sido visto en 4 ocasiones, 4 veces desde la Tierra y es una sucesión. Una sucesión va a ser algo que se repite una vez, después otra vez, después otra vez. Es la evolución de algo y gracias a conocer la fórmula de ese tipo de sucesión, podemos predecir lo que va a ocurrir. Un ejemplo, si yo os digo una sucesión de números, que ahora definiremos qué es la sucesión, 2, 4, 6, 8, 10, el siguiente número, vosotros ya podéis predecir que será el 12 y luego el 14. Otro ejemplo, 1, 3, 5, 7, el siguiente número será el 9. Pues ese tipo de sucesiones que siguen leyes matemáticas me van a permitir predecir lo que puede ocurrir en algunos fenómenos. Vamos a empezar en este vídeo a ver la introducción a las sucesiones, a ver qué es una sucesión y a ver algunas de sus características. Vamos a ello. Lo primero que vamos a estudiar en este vídeo es la introducción a las sucesiones. Hemos dicho que significa lo mismo sucesiones, sucesión, que progresiones, ¿vale? Son palabras que son sinónimas. Lo primero es ver qué es una sucesión. Una sucesión va a ser una serie de números uno detrás de otros. Primero uno, luego otro número, luego otro, etc. Podemos tener sucesiones finitas, un número finito de elementos, por ejemplo, 7 números o 10 números, o una sucesión infinita, o sea, infinitos números. Ejemplos de sucesiones, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 puntos suspensivos. Esto significa que sigue la sucesión. 6, 7, 8, 9. Es una sucesión infinita. Otro ejemplo de sucesión, 2, 4, 6, 8, 10 puntos suspensivos. Esto sigue, 12, 14, 16. Es una sucesión infinita. Otro ejemplo, 1, 3, 5 y 7. Y se acaba. Esto es una sucesión finita de 4 términos, ¿vale? Entonces, lo importante, una sucesión es una serie de números, ¿vale? De este tipo. Una palabra muy importante que va a aparecer mucho, la palabra término. Término son los elementos, los números de la sucesión. Por ejemplo, en la sucesión A, dos puntos, se suelen simbolizar las sucesiones con las letras A, B, C, ¿vale? La sucesión A está formada por los números 2, 4, 6, 8, 10 puntos suspensivos. ¿Qué son los términos? Pues tengo aquí, importante esto, ¿vale? El término A1. ¿Qué es el término A1? Es el primer término de la sucesión A. ¿Cuál es ese primer término? El 2. O sea, el término A1, el primer término, es igual a 2. ¿Cuál será el segundo término de la sucesión A? A2. Pues el segundo término es 4. A2 igual a 4. El tercer término de la sucesión A, pues es el 6. El tercer término, A3 igual a 6. El cuarto término, A4, pues igual a 8.
Y podríamos seguir a 5, a 6, a 20, a 500, ¿vale? Hay, en este caso, infinitos términos. Cada uno de los números de la sucesión se llaman términos. Primer término, segundo término, tercer término, etc. Muy importante. Vamos a trabajar con dos fórmulas principales cuando estudiemos sucesiones. La primera fórmula, que va a ser la más importante, la que más vamos a usar, es la que se llama la fórmula del término general de la sucesión. El término general. Esto es lo que vamos a explicar ahora y es muy importante. Y básicamente en casi todos los problemas vais a tener que calcular el término general. El término general va a ser una fórmula, una expresión matemática que me permite calcular cualquier término, ¿vale? Cualquier número de la sucesión. Puedo calcular el primer término, el tercer término, el término 8 o el término 500 o 5000. Cualquier término lo puedo calcular con el término general. Por eso es tan importante. Luego seguiremos diciendo por qué esto es importante. Vamos a verlo con un ejemplo. Dos ejemplos. El ejemplo 1. Tengo la sucesión A, que está formada por los números 2, 4, 6, 8, 10, etc. ¿Vale? Esta de aquí, la misma. Pues yo os digo ahora que el término general de esta sucesión es AN igual a 2N. Esta es muy fácil y se puede ver más o menos fácil. ¿Cómo he razonado yo esto? No lo voy a explicar ahora. Eso lo veremos cuando estudiemos los tipos de sucesiones, así que ahora no quiero que penséis en cómo he calculado yo esto, aunque en este caso es más o menos fácil de ver. Lo que yo quiero saber es, ¿qué significa esto? Yo he dicho que en una sucesión tengo el primer término, A1, A2, A3, A4. Entonces, ¿cuál es el término general? El término general lo voy a llamar con el nombre de la sucesión AN. AN es el término N, ¿vale? N, pues genérico, el que sea. Y AN, la fórmula del término general para esta sucesión, cada sucesión tiene su término general, cada sucesión tiene su fórmula diferente, es igual a 2n. Y esto, como hemos dicho, me permite calcular cualquier término de la sucesión, cualquier término. Ejemplos. Vamos a suponer que yo quiero calcular el tercer término. El tercer término es primero, segundo y tercero. Quiero saber cuál es este número a partir de la fórmula general. Pues el tercer término, A3, va a ser igual. Aplico la fórmula 2 por n. Si estoy con el término 3, pues n es 3. 2 por 3, 6. Y veo que efectivamente el tercer término es 6, que es lo que yo estoy viendo en mi sucesión. El 1, el 2, el 3, pues veo que es un 6. Vale, pues podemos decir, bueno, esto es muy fácil. Pero, ¿y si yo os pregunto cuál es el término 26? Pues aquí habría que pensar un poco. Pero si tenemos la fórmula, no hay que pensar. Directamente, el término 26 será A26 igual a 2 por 26. A26, 2 por 26, 52. Yo sé que el término 26 va a ser 52. Pero, más difícil todavía, imaginaos que yo quiero saber cuál es el término 500. Pues no vais a estar escribiendo 500 números, porque eso es más, no es difícil, pero es muy pesado. Entonces, aplico mi fórmula del término general. A500 será igual a 2 por 500. A500, 2 por 500, yo sé que el término 500 es 1000. Es decir, con la fórmula del término general puedo calcular, puedo averiguar cuáles son los términos de la sucesión. Repito, cómo calculo esta fórmula del término general no lo voy a explicar ahora. Simplemente quiero que lo entendáis. Otro ejemplo, una sucesión que puede ser un poco más difícil. La sucesión B, ¿vale? Esto mejor 2 puntos, ¿vale? He puesto igual, pero mejor es B 2 puntos, ¿vale? Poner aquí 2 puntos. La sucesión B está formada por los números 8, 12, 16, 20, puntos suspensivos. Esto sigue. Podemos ver que
del 8 al 12 hay 4, del 12 al 16 hay 4, el 16 a 20 hay 4, el siguiente número seguramente es 24, 28, 32, etcétera, ¿vale? Pero bueno, no me interesa eso ahora. Esta sucesión tiene una fórmula del término general, que os la voy a dar, que es Bn, o sea, el término n cualquiera de la sucesión B es igual a 4n más 4. ¿Por qué es esta fórmula? Repito, no lo explico ahora. Esto ya lo estudiaremos en los siguientes vídeos. Pero con esta fórmula yo puedo calcular cualquier término. Por ejemplo, si yo quiero calcular el término 3, el tercer término, este, 1, 2, 3, pues B3 será igual a 4 por 3 más 4. 4 por 3, 12 más 4, 16. Efectivamente, el tercer término es 16. Pero si quiero calcular el término 26, pues puede ser un poco más difícil. Pues utilizo mi fórmula. De 26 será igual a 4 por 26 más 4. Y me dice que ese término es el 108. O más difícil todavía, el término 500. Pues B500 será igual a 4 por 500 más 4. Y esto es 2004. Por tanto, puedo calcular cualquier término de una sucesión si sé la fórmula del término general. Muy importante. Esto, yo aquí os he dicho que os he dado la fórmula y no he explicado por qué. Simplemente una información para calcular esa fórmula general, que eso ya lo veremos en los siguientes vídeos. Lo que necesitamos saber son dos cosas. ¿Cuál es el primer término de la sucesión? Por ejemplo, en esta es el 2 o en esta es el 8. Y cómo es el cambio de un término a otro. ¿Vale? Esto ya lo explicaremos. Cada tipo de sucesión tiene su fórmula para calcular el término general y esto lo explicaremos más adelante. Seguimos. Otra fórmula importante. Hemos dicho que necesitamos dos fórmulas para explicar las sucesiones. La fórmula que más vamos a utilizar es la que hemos estudiado ya, la fórmula del término general. Pero hay otra fórmula que es importante y es la fórmula recurrente del término general de la sucesión. Fórmula recurrente. La fórmula recurrente me permite calcular un término de la sucesión si sabemos términos anteriores, ¿vale? No me permite calcular cualquier término, solo me permite calcular un término si sé el término anterior. Ejemplo, en la sucesión A, 1, 3, 5, 7, 9, etc. Pues aquí, de nuevo, no voy a explicar por qué, aunque en este caso es fácil de ver, ¿vale? La fórmula recurrente de esta sucesión es que el término a n, por ejemplo, un término cualquiera, es igual al término anterior, que lo escribo como el término a n-1. El n-1 es el que va antes de n, que es 1 más pequeño de n, más 2. Efectivamente, si yo miro, por ejemplo, el término 4, el 1, 2, 3 y 4, el término 4, A4 es igual a 7, ¿vale? Es este de aquí. Si yo quiero calcular el 5, el término A5, pues si yo utilizo mi fórmula recurrente, el término A5 será igual al anterior, es decir, a A4 más 2. Es decir, A5 es igual a A4 más 2, A4 es 7, 7 más 2, 9. Y calculo el término A5 que es 9. O sea, calculo este término si yo conozco el término anterior. ¿Vale? Esta fórmula es para esta sucesión. Otras sucesiones tienen otras fórmulas. ¿Vale? Lo importante es que aquí no está en función de n, como si estaba aquí en la fórmula general que me aparecía n. Aquí está en función del término anterior, ¿vale? Otro ejemplo. En la sucesión A, aquí de nuevo poner dos puntos, mejor, ¿vale? Que he puesto uno igual, pero mejor dos puntos. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Esta sucesión parece un poquito más difícil o más rara. De hecho, es una sucesión súper importante en la naturaleza, que hablaremos luego de ella. Es la sucesión de Fibonacci, ¿vale? ¿Cuál es la fórmula recurrente? Pues si lo miramos con un poco de cariño,
vemos que si yo sumo estos números, 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. 5 más 8, 13. 8 más 13, 21. Es decir, si yo quiero calcular un término, necesito sumar los dos anteriores, 3 más 5 y calculo 8. Por tanto, ¿cuál es la fórmula recurrente de esta sucesión? Pues si yo quiero calcular el término n, por ejemplo este, tengo que sumar el anterior, que será n menos 1, y el anterior, que es n menos 2. A n va a ser igual a n menos 1 más a n menos 2. ¿Vale? Por ejemplo, si quiero calcular, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo A4 y A5. A4 es 1, 2, 3, 4. Este es A4 igual a 3. Y A5 que sale 5. Pues si yo tengo A4 y A5, puedo calcular A6 según esta fórmula. A6 va a ser igual a A5 más A4. ¿Vale? El anterior A5 y el anterior A4. En este caso, 3 más 5, 3 más 5, 8. Y calculo este 8. 8 es 3 más 5. Es una fórmula que me permite calcular un término si yo conozco algunos términos anteriores. ¿Vale? Entonces, eso es lo importante. La fórmula recurrente me permite calcular un término cuando conozco términos anteriores. ¿Vale? Es diferente a la fórmula del término general que me permite calcular cualquier término en función de n. Aquí yo no necesito saber cuál es el término anterior. Vamos a ver ahora, una vez que hemos estudiado la fórmula del término general y la fórmula recurrente, las características importantes de las sucesiones. Hay tres características que son muy importantes en las sucesiones: la monotonía, la acotación y la convergencia, y son muy fáciles. La monotonía es ver si la sucesión es creciente o decreciente. ¿Qué significa creciente? Que los números van creciendo. Decreciente, que los números van decreciendo, disminuyendo. Eso matemáticamente se dice, si es creciente, es que el término an más 1 es mayor o igual que an. ¿Vale? Siempre el an más 1 será mayor que el an. O decreciente es que el término más grande, an más 1, será menor que an. Se ve muy fácil en los ejemplos. Una sucesión creciente, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Los números van aumentando, sucesión creciente. Ejemplo de sucesión decreciente, los números van disminuyendo, 20, 15, 10, 5, 0, menos 5, menos 10, menos 15, etc. ¿Vale? Los números van disminuyendo. A veces puede ocurrir, por ejemplo, en el ejemplo anterior, que tengo 1, 1, 2, 3, 5, etc. Yo veo que los números van aumentando, sería una sucesión creciente, pero puede ocurrir que en alguna zona los números sean iguales, 1, 1 y no ha crecido, pero de forma general la sucesión es creciente. ¿Vale? Eso es la monotonía, decir si la sucesión es creciente o decreciente. Y la justificación es esta de aquí. Acotación también es muy fácil. Una sucesión puede estar acotada inferiormente. Acotada, o sea, inferiormente es por debajo. Acotada superiormente, por arriba, o una sucesión acotada. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Una sucesión acotada inferiormente es que existe un número que es el menor de la sucesión. Ejemplo, sucesión acotada inferiormente. 1, 2, 3, 4, 5. Hay un número que es un límite, que es el más pequeño, que es el 1, y por debajo no hay ningún número. Este es el comienzo de la sucesión. Esta es lo que se llama, importante, la cota inferior. La cota inferior es el número más pequeño. Por eso la sucesión está acotada inferiormente y sube y va aumentando los números, pero hay una cota inferior, ¿vale? Una cota inferior y la sucesión está acotada inferiormente. Otro ejemplo, otro tipo es que la sucesión esté acotada superiormente, es decir, existe un número que es el mayor de la sucesión. Por ejemplo, la sucesión 20, 15, 10, 5, etc.
los números van disminuyendo, pero hay un número que siempre es el mayor y es el 20. Esto es lo que se llama la cota superior, el número mayor de la sucesión, ¿vale? Y disminuye. Entonces tengo sucesión acotada inferiormente, tengo un número que es el menor y ya después pues sigue aumentando infinitamente, o sucesión acotada superiormente, tengo una cota superior y la sucesión va disminuyendo. Y un tercer tipo de acotación es lo que se llama la sucesión acotada. Yo digo sucesión acotada cuando está acotada inferior y superiormente. Esto es para sucesiones finitas. Por ejemplo, la sucesión 5, 10, 15, 20, 25 y paro. Ya no hay más números. No es una sucesión infinita. Pues esta sucesión está acotada inferiormente con un número que es el menor y acotada superiormente con un número que es el mayor. 5 es la cota inferior, 25 es la cota superior. Y última característica, muy importante también, la convergencia. Una sucesión es convergente cuando la sucesión tiende a un valor que se llama el límite de la sucesión. Ahora lo vemos con el ejemplo. Y la sucesión es divergente, es lo opuesto a convergente, cuando no tiende a ningún valor. Cuando no es convergente, es divergente. Ejemplo. Sucesión divergente. Tengo una sucesión, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, y va aumentando indefinidamente. Esto aumenta, aumenta y aumenta. La sucesión no tiende, no se aproxima a ningún valor, aumenta y aumenta. Entonces, como no tiende a ningún valor, es una sucesión divergente, diverge, ¿vale? Se va a infinito. ¿Qué es una sucesión convergente? Cuando tiende a un valor. Por ejemplo, tengo esta sucesión que parece rara, pero es muy fácil. Tengo 3, 3 cuartos, 3 novenos, 3 16avos, 3 25avos, etc. Tengo que la sucesión empieza por 3, luego 3 entre 4. Si nos damos cuenta, 4 es 2 al cuadrado, 9 es 3 al cuadrado, 16 es 4 al cuadrado, 25 es 5 al cuadrado. La fórmula del término general, por curiosidad, es 3 entre n al cuadrado. Pero bueno, lo importante, empieza con 3, luego 3 cuartos, luego 3 novenos. Si calculáis estos números, vais a ver que estos números cada vez son más cercanos a 0. Y si seguís aumentando, 3 entre 36, 3 entre 49, ¿vale? Si seguís aumentando la sucesión, esos números son más cercanos a 0. O sea, conforme aumentan los números de la sucesión, esos números tienden, se aproximan a 0. Es decir, la sucesión converge a 0. Pues estos son tres características y yo podré decir que una sucesión pues tiene una monotonía, una acotación y una convergencia. Ejemplo, si yo tengo esta sucesión, 1, 2, 3, 4, 5, puedo decir que es una sucesión creciente porque crecen los números. Puedo decir que esta sucesión está acotada inferiormente porque tengo una cota inferior que es 1. Y también puedo decir que esta sucesión es divergente porque los números aumentan, aumentan y aumentan, 6, 7, 8, 9 y no tienden a ningún número. O sea, todas las sucesiones tienen estas tres características: monotonía, acotación y convergencia, ¿vale? Ya haremos algún ejercicio para explicar esto. Por último, y ya termino, decir que vamos a estudiar dos tipos de sucesiones principalmente: las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. Son las dos sucesiones más importantes que existen y son las que vamos a estudiar en profundidad. Pero que sepáis que hay más tipos de sucesiones y hay una sucesión que es la más famosa, la más conocida, que es la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci, que es la que he puesto antes aquí, ¿vale? Está aquí con más números, ¿vale? Es la que se obtiene de sumar los dos anteriores, 5 más 8, 13. O por ejemplo aquí, 55 más 89, 144. 89 más 144, 233, ¿vale? Esto
es un tipo de sucesión que es súper curioso porque esta sucesión no es solo una sucesión matemática. Esta sucesión aparece en la naturaleza de una forma natural. En muchos elementos de la biología, en algunos animales, la concha de algunos animales, en la gráfica que tienen, el dibujo que tienen, siguen una sucesión de Fibonacci. En genética también, en algunos animales, también se produce una evolución de ciertos patrones con la sucesión de Fibonacci. Esta sucesión ocurre en la naturaleza de una forma natural y es por eso que nuestro mundo es un mundo matemático, porque siguen leyes matemáticas, ¿vale? Y un ejemplo es la sucesión, perdón, de Fibonacci. Os animo a que busquéis en internet sucesión de Fibonacci para que investiguéis y vais a ver cómo en la naturaleza aparecen estos números y aparece esta sucesión. En los siguientes vídeos vamos a explicar ya en profundidad las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. Estudiaremos la fórmula del término general, la fórmula recurrente y más cosas. Nos vemos en los siguientes vídeos.